La principal finalidad de Miño en Xogo es combinar tradición con tecnología. Tanto Fina como yo somos profesores del ámbito de la informática y de las comunicaciones. Fina imparte inteligencia artificial para la sociedad en cuarto de ESO y yo educación digital en tercero. Entonces lo que buscamos fundamentalmente es demostrar que desde el punto de vista educativo no están reñidas ni las humanidades con la tecnología ni la tradición con la tecnología. Uno de los aspectos importantes en el proyecto es concienciar sobre la protección del medio ambiente. Construimos una portada del manual de instrucciones utilizando material reciclado de hardware informático. Desde el Instituto Maximino Romero de Lema, queremos combinar la vanguardia y la tradición de una forma lúdica. Por eso creamos Miño en Xogo. Entretenimiento para dar a conocer el patrimonio y la geografía de Galicia, fomentando también la igualdad. Grabamos las fichas del juego con la cortadora láser. Cada una de las fichas incorpora una pregunta sobre una temática. Para cortar las tablillas de las temáticas y el dado usamos la cortadora láser, una herramienta de precisión que graba y corta materiales como madera o metacrilato. Diseñamos cada pieza con Inkscape, un programa libre que permite convertir dibujos en trazos vectoriales, listos para cortar. Seleccionamos el tipo de madera, ajustamos la potencia y la velocidad según el grosor y en segundos obtenemos piezas únicas que combinan tecnología, patrimonio y creatividad. El alumnado grabó las preguntas y respuestas en la sala de radio. Usaron Audacity para editar y limpiar el sonido, creando así audios claros y profesionales que dan voz al proyecto Miño en Xogo. Gracias a SoundCloud subimos a la nube todas las preguntas y respuestas. Con la técnica NFC, emparejamos las tarjetas con las preguntas en la nube. Fue el momento de crear los peones del juego. Para ello creamos teselas reciclando CDs y DVDs inservibles. Se limpiaron, se cortaron en trozos, se pintó una mitad con esmalte de uñas del color que queríamos el peón y se colocó el otro trozo encima. Luego se pusieron sobre papel de aluminio y se llevaron al horno durante unos segundos. El calor hizo que se inflaran y el esmalte se derritiera, pegando ambas mitades, generando piezas únicas, coloridas y sostenibles. Con CDs y pintura, hacemos las teselas que serán utilizadas como fichas del juego. El reciclaje también es importante en nuestro proyecto. Toca pintar cada temática de un color y las diferentes casillas del recorrido del río Miño. Con esto acabamos de elaborar el juego. Ahora veremos una demostración de la mano de Óscar. Miño en Xogo se trabajó con metodología por proyectos y enfoque colaborativo. El alumnado mejoró su competencia digital usando herramientas como Inkscape, Audacity y la cortadora láser, creando materiales innovadores y sostenibles conectados con su entorno. Indica se é verdadeiro ou falso. Os seguintes ríos galegos desembocan todos. Descubre todo un río de sabiduría e igualdad con Miño en Xogo.